Hoy vamos a conversar con Horacio Willeman, ingeniero en sistemas, también es magíster, tiene una maestría en administración de negocios y dos maestrías y una maestría en inteligencia de los negocios. Ha desarrollado su labor no solo como un comerciante del medio de La Rioja, sino también desde su capacidad como ingeniero y desde su paso por la universidad, hoy convertido en un docente destacado de la Universidad Siglo XXI y de la Universidad Nacional de La Rioja, pero también visitante de otras universidades del país, dando cursos de grado, dando cursos para técnicos y dando cursos en posgrado. Horacio Bullemán, buenos días. Buenos días, Eugenio. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, la verdad que me pareció que no podía dejar de conversar con vos, ingeniero, porque te vi en las redes sociales como noticia, o sea, no siguiendo particularmente tu perfil, sino como noticia, hablando de inteligencia artificial recientemente en un evento que se hizo acá en La Rioja y dije, tenemos que conversar, tenemos que juntarnos a hablar. Podés, como decía, con Horacio podemos hablar de comercio, podemos hablar de emprender, podemos hablar de tantas cosas que él ha estudiado. Pero hoy, muy potente la inteligencia artificial, algo que no podemos parar, Horacio. Exacto. Es algo que no se puede parar y es algo que abarca todos estos aspectos que vos decís. O sea, si bien este congreso donde me viste estaba enfocado a algo particular como es educación, afecta a toda la vida de las personas, al comercio, a las leyes, a la justicia, a la salud, a la seguridad. O sea, es algo transversal a estos tiempos y a nuestra sociedad. Es verdad que se van a perder muchas fuentes de trabajo y que hay profesiones que claramente no tienen nada ya que la inteligencia artificial no haga. A ver, sí, va a afectar mucho el trabajo, va a haber profesiones que van a desaparecer. Cuando apareció la energía eléctrica, el trabajador que se encargaba de prender, de encender las velas en las calles desapareció. El farolero. El farolero desapareció. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Sin ir más lejos, agarra cualquier ruta del país y vas a pasar un peaje y vas a ver que hay casillas que te toman automáticamente el, la patente del vehículo y te hacen el cobro automático. No hay personas interactuando. Entonces vos ves que ese trabajo, que es de la persona que está en la cabina de peaje, va a terminar desapareciendo. Y la inteligencia artificial está ya desde hace mucho tiempo, no es algo exclusivo de este momento. Si bien tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 2 años, que ya te voy a contar un poco cómo viene la mano en ese sentido, pero viste que cuando vos empezás a utilizar WhatsApp o utilizar Google, empezás a escribir y te empiezan a surgir o Sugerencia. sugerir palabras. Bueno, ahí hay una herramienta de inteligencia artificial que está trabajando y está adivinando lo que vos estás escribiendo. Y esa adivinación hace que te surgieran palabras. Esto está de hace mucho. Lo que pasó ahora es que están surgiendo nuevas inteligencias artificiales que tienen que ver con la capacidad de crear. O sea, las inteligencias artificiales como esta que te estaba comentando, lo que hacen es enfocarse en una tarea específica y se basan en un entrenamiento previo para tomar una decisión en base a una tarea puntual. Por ejemplo, levantar o no levantar una barrera, sugerir o no sugerir una palabra que sigue después de otra. Y estas inteligencias artificiales que surgieron ahora en el 2023, no es que surgieron, sino que se masificaron a partir del 2023, tienen la capacidad de crear contenido, que las otras no creaban, simplemente actuaban.
Y hay un crecimiento exponencial en el sentido, para que te des una idea, hoy se habla de que ya hay más o menos 800 millones de usuarios de solamente ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial. Esa cantidad de usuarios la logró en menos de 2 años. A Internet le llevó llegar a esa cantidad de usuarios un poco más de 10 años. O sea, una plataforma de inteligencia artificial le llevó menos de 2 años alcanzar la cantidad de usuarios, lo que a todo Internet le llevó más de 10. Y esto se viene acelerando. Entonces, es una bola de nieve que no se puede parar. Que no se puede parar y que va a tender a aumentar. La inteligencia artificial, como tal como la conocemos hoy, que se está convirtiendo en una herramienta que está creciendo a gran escala, genera mayor desigualdad entre los países. ¿Hay potencias en inteligencia artificial y otras que están totalmente afuera? ¿O es democrático el acceso, es plural? Bueno, a ver, está un poco discutido todavía ese tema. Si bien todavía, por supuesto, aquellos países que tienen más recursos tienen más posibilidades de acceso, también da la posibilidad a aquellas personas que no tienen tantos recursos de poder, digamos, no sé si sería el término correcto, ascender socialmente, porque pone a disposición la posibilidad de acceder a recursos que a lo mejor no tendría de manera tan simple. Pero más que nada la inteligencia artificial, y aquí hay un tema para tener en cuenta, es una herramienta que si vos no la sabes usar, no la usas adecuadamente, no te va a potenciar como persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos podés usar inteligencia artificial para redactar un informe, por ejemplo. Pero si vos no sabes cuál es el contenido que querés que tenga ese informe, como que la estás usando incorrectamente. Te va a decir cualquier cosa en cuanto a contenido y en cuanto a estructura del informe. Entonces, está bueno por ahí tener en cuenta esto. Otra cuestión, otro ejemplo que he visto es que permite desarrollar software de manera más rápida. Pero si vos no tenés un conocimiento de cómo se desarrolla un software, si vos querés hacer un sistema grande, general, seguramente no va a cumplir con el objetivo que vos querés. Te va a decir, no, esto no sirve. Pero cuando vos tenés el concepto de sistemas, el pensamiento computacional, como que la tenés que ir llevando a la inteligencia artificial para lograr ese objetivo. Entonces, alguien que no es idóneo en programación se va a poner, va a querer hacer un programa y va a decir, no, no sirve. Pero el que sí sabe programar va a poder desarrollar, de hecho ya puede desarrollar algo de manera mucho más rápida. Me ha pasado hace poquito, tenía que desarrollar una solución y algo que me hubiera llevado 2 meses, lo hice en una semana. ¿Sí? La fui llevando, interactuando, hace esto, hace otro, corregí acá, corregí allá. Entonces, la potencia de las personas pasa por ahí, en saber llevar la inteligencia artificial. Y le pregunto al docente, hoy un joven que no está correctamente alfabetizado, que es víctima de la crisis educativa que hay en todas partes del mundo, que no leen, que buscan formatos breves, tipo TikTok o X, el que es un poquito más intelectual, pero de párrafo. El conocimiento en párrafo, en pocas palabras, en pocos caracteres. Ese joven que hoy no está bien alfabetizado va a ser el que hablamos de que no va a lograr su mejor informe con la herramienta. ¿Cómo Exacto. hace? Y ahí quiere decir que todavía necesitamos una alfabetización analógica tal como la conocemos. Ni hablar, totalmente. A ver, bueno, hoy como docente veo, uno estimula mucho el uso de la inteligencia artificial. Hay docentes que todavía se resisten. Te pongo un ejemplo, fines de los años 70 sale la calculadora.
Y salieron muchos docentes de matemática a decir calculadoras no, vas a ver, ahora está saliendo en las redes sociales últimamente, docentes de los años 70 con carteles que decían calculadora no. Y mira hoy, o sea, hoy no se discute el uso de la calculadora. Y con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. No se puede discutir el uso. Lo que sí se discute, y hay que tener en cuenta en este sentido, es el juicio crítico de las personas. Hay algo que la inteligencia artificial no tiene, que es el juicio crítico, que eso te lo da tu experiencia social. La inteligencia artificial razona de manera artificial, es decir, que no razona como los seres humanos, sino que hace predicciones. ¿Qué hace? Vos tenés una secuencia de palabras, lo mismo que hablamos recién de cuando vos escribís en un buscador. Y en función de lo que viene leyendo, de cómo viene la secuencia de palabras, te genera un contenido, o sea, va asociando. Pero hay un componente que es propio del ser humano que tiene que ver con tu experiencia social. Vos desde el momento que naces, interactúas con tu ámbito familiar, en el colegio, con tus amigos, y eso te da un juicio crítico, una manera de ver la realidad, que la inteligencia artificial no la tiene. Entonces, lo que se enseña ahora es usar la inteligencia artificial, pero no pierdas ese juicio crítico. Me ha pasado esta semana de pedir un trabajo práctico y he visto que los estudiantes copian y pegan y te das cuenta. ¿Y dónde está el aporte como persona? La semana pasada, en Neuquén, si mal no recuerdo, hubo un fallo judicial que se tuvo que revocar porque el juez hizo copiar y pegar Una jurisprudencia que no existía. Y bueno, entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial muchas veces inventa. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de descubrir qué está inventando y qué es real. Entonces, enseñemos a los estudiantes y a las personas a usar inteligencia artificial, pero también les hagamos ver la importancia de que tiene el ser humano en el uso de esa herramienta. Y ahí, bueno, te adelantaste, yo tuve 10 años sin estar en el aula y cuando volví al nivel medio. Primer día de clase, empiezo marzo, alumnos de cuarto año, 16 años, y les pido que estamos trabajando cuentos con valores, yo doy antropología. Entonces veíamos cuentos con valores, como para ir armando después un diagnóstico del grupo, en fin. Era marzo. Entonces les digo, bueno, resuman el cuento e identifiquen los valores. 2 horas de clase, digo, bueno, con esto tengo como una hora, viste que uno arma la secuencia, dice, bueno, esta actividad 1 hora. Doy la consigna, o sea, pensé que me iba a poder reclinar en el sillón, ya estaba lista la tarea, pero literalmente, o sea, cuando me empecé a poltronar en el sillón, ya está, profesor. Encima les había dado un grupo, eran 3 grupos de 5, poner. Y ahí me di cuenta, o sea, había sido ChatGPT. Y además, los jóvenes que usan esta herramienta, nativos digitales, si los hay, no tienen problema, te lo dicen. Sí, lo hicimos con la inteligencia. O sea, ya lo naturalizaron. Vos tocabas el tema de la calculadora, lo naturalizaron. Porque además tampoco hay ese temor reverencial que le teníamos nosotros, nuestros maestros. Que si estabas con la calculadora hacías así porque no te va a ver un profe. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo haces hoy? Cuando la inteligencia artificial se convierte en la máscara de una persona que no produce ni es lo que muestra a través de estas herramientas. Mira, me estás haciendo acordar con esto que acabas de decir. Se hizo un experimento hace poquito, salió una investigación de Harvard, que tomaron 2 grupos de estudiantes. A los 2 le dieron la misma consigna, que era elaborar un informe sobre un tema particular dado por el docente. A un grupo se le dijo que utilicen ChatGPT y al otro grupo se les dijo que lo hagan ellos mismos. Prohibido usar tecnología.
los estudiantes sabían que eran parte de este experimento, con lo cual cumplieron con las consignas. El grupo que hizo con ChatGPT lo hizo, como decís vos, no te alcanzaste a sentar en la silla. La redacción fue excelente, o sea, y la velocidad en que lo hicieron fue en cuestión de minutos. O sea, el producto final fue un excelente 10 felicitado. El grupo que lo hizo, digamos, a pulmón, con su pensamiento propio, le llevó un par de horas, le llevó mucho más tiempo. Gramaticalmente no estaba tan perfecto como el que hizo el grupo de inteligencia artificial. Se observaron que habían algunos errores de ortografía, es decir, no era un trabajo de 10 felicitados. Pero lo interesante de esta investigación fue esto. Los llamaron a los 20 días los dos grupos y les preguntaron qué recordaban de lo que habían hecho respecto del trabajo. Los que hicieron con inteligencia artificial no recordaban nada. Los que hicieron con su pensamiento recordaban casi todo lo que habían hecho. Entonces ahí te das cuenta vos, ¿no? Cómo, si bien vos podés generar mejores productos, ¿dónde está tu aporte, el aporte de esta herramienta a vos como persona? Entonces creo que ahí está el desafío, buscar ese balance entre la generación de contenido por un lado propio y por otro lado como herramienta. Es algo interesante. Interesante. ¿Cuáles son, si es que se puede dividir, en eso lo ignoro, cuáles son las etapas de la inteligencia artificial y en qué momento estamos hoy? Que mañana seguramente será otro porque va vertiginosamente. No, esto recién está empezando y no se sabe hacia ¿Hacia dónde dónde? va ni en qué va a terminar. O sea, sí se sabe que es una bola de nieve, es un tren que viene pasando y que hay que subirse, porque el que no se suba es como hoy no querer usar Internet. Hoy no existe que no usemos Internet, de hecho en pandemia se designó el uso de Internet como una necesidad básica. Claro, como un servicio Como un esencial. servicio esencial, perdón. Y con inteligencia artificial, no sé si va a llegar a ese extremo, pero digamos, es un tren que viene pasando y el que no se suba va a quedar afuera. ¿Cómo va a terminar o hacia dónde vamos? No sabemos, es una revolución. Pero bueno, Claro, no. como sociedad es un desafío, como personas. Lo que sí te puedo decir, Eugenio, que tampoco hay que volverse loco. Porque ¿qué es lo que pasa? No, tengo que salir ya a aprender y esto, y después te das con que hay, así como hay un crecimiento de usuarios, hay un crecimiento de herramientas, porque hay inteligencias artificiales que se especializan en algo. Hay inteligencias artificiales que se especializan en redacción, hay inteligencias artificiales que se especializan en análisis de datos, otras para generar video, otras para generar música. Hay distintos tipos de herramientas que se especializan en algo. Y a su vez, como hay distintos tipos, hay montones de herramientas y todos los días están surgiendo nuevas. No desesperarse, empezar, por lo menos empezar con lo básico que es chatear o promptear, como se llama ahora, y empezar a ver cómo funciona. Empezar por algo. Y después el mismo uso te va llevando, ¿no?, a descubrir, porque todas las personas tenemos distintas necesidades. Los comerciantes tienen una necesidad, los abogados tienen otra, los estudiantes tienen otra. Entonces ver de qué manera uno se apropia de esas herramientas de acuerdo a su necesidad. ¿Qué es un prompt? Un prompt es el lugar donde vos tenés para escribir las instrucciones o las preguntas. Cuando vos abrís WhatsApp y empezás a escribir el mensaje, ese recuadrito es el prompt. Y hay también distintas técnicas para escribir un prompt. O sea, hay como una receta. Hay muchas recetas, pero hay estructuras básicas que tiene que tener, como por ejemplo
decirle cómo querés que actúe, cómo querés que te responda la inteligencia artificial. Yo le puedo decir, describirme cómo es el proceso de fotosíntesis, pero le puedo decir, actúa como un científico o actúa como un docente de niños de segundo grado. La forma en que te lo va a responder va a ser diferente. ¿Sí? Si vos le decís actúa como un científico o actúa como docente, ya le estás diciendo cuál es el rol que querés que tenga. Si le decís para niños de segundo grado o para estudiantes de tercer año del secundario, ya lo estás contextualizando. O sea, vos le decís actúa como docente, pero ¿a quién te vas a dirigir? Bien. ¿Cómo querés que sea ese resultado? Si querés que sea una imagen que te describa el proceso de fotosíntesis o querés que te redacte un texto. ¿Cómo querés que sea el resultado? Bueno, y así hay un montón de cositas que vos le podés ir diciendo y configurando de cómo querés que la inteligencia artificial responda. Y ahí es en donde entra un poco el tema de la habilidad con interactuar con la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta que si vos no sabes escribir un buen prompt, la respuesta no va a ser la que vos querés que tenga. Por eso vi mucho en X que hay muchas publicaciones de docentes como vos que también comparten los prompts. O sea, hay como que te dan el prompt hecho. Sí. Por ejemplo, vos querés saber cómo arreglar tal cosa, bueno, ahí va el prompt. Exacto. Pero como nos decías hace un rato en la conversación, de todo modo viene el tema criterio, viene el tema de tu formación y entiendo, corregime, que si vos sos un buen ingeniero de sistemas, lo que como vos construyes tu prompt va a ser mejor comparativamente con otro que por ahí es más negligente en algunos aspectos. No te creas, porque también tiene que ver de cuál es el tema. Por ejemplo, vos sos abogado. Yo de aspectos de la justicia no tengo idea, o tengo conocimientos mínimos como un ciudadano instruido, nada más que eso. Entonces, si yo quiero interactuar con inteligencia artificial para hacer un análisis de jurisprudencia, y el resultado que voy a tener yo no va a ser el mismo que vas a tener vos, porque vos sabés de jurisprudencia, yo no. ¿Me explico? Entonces también a veces creer que uno sabe manejar muy bien una herramienta tampoco quiere decir que el resultado que vos vas a obtener va a ser el correcto. O sea que la inteligencia artificial es para todos y depende cuál es el uso que vos le des. No sé si más o menos Sí, te respondí. sí. ¿Sí? No me habilita a mí como ingeniero de sistema de decirte sí, yo lo voy a usar mejor que vos. Claro. Y también pienso, vos como ingeniero de sistemas no usarías ChatGPT. ¿Para qué? Y claro, ahí está. Por eso, porque mucha gente que recién está entrando en esto, o que por ejemplo, me imagino una persona que no es nativa digital, 40 y pico de años, un hijo en la secundaria, que ve cómo su hijo resuelve un trabajo de historia con ChatGPT y estupendamente lo hace. Pero esa persona trabaja, no sé, en sistemas de agua. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a ChatGPT a preguntar qué tipo de material para La Rioja por la amplitud térmica? Y acá voy con la pregunta. O hay muchas más herramientas de IA, que lo dijiste al principio, pero me gustaría profundizar. Hay muchas más que no se agotan en el chat que te devuelve un texto enriquecido, sino que te calcula, que Bueno, diseña, que edita. salió un estudio ahora hace poquito de OpenAI. OpenAI es la principal empresa o la más importante de toda esta inteligencia artificial generativa y es la empresa dueña de ChatGPT. ChatGPT es un producto. OpenAI es la La empresa dueña. que lo fabrica. Sobre cuál es el uso que más se le da a la inteligencia artificial. Principalmente generación de texto. Pero también hoy está empezando a aparecer uso para
buscar información porque ya está integrada a la web, ¿sí? Entonces vos decís, necesito que me busques un paper académico sobre tal tema y te lo trae al paper, o sea, te trae el enlace. Entonces, ese es otro uso. También se está usando mucho para las guías paso a paso, resolución de problemas. Se me rompió un aire acondicionado, ¿cómo lo arreglo? Y ChatGPT te va dando los paso a paso. Digo ChatGPT, también tenés, porque es el que más uso yo, pero tenés Copilot, tenés Géminis, hay otras herramientas. Digamos, las herramientas de guía también se utilizan en ese guía paso a paso. Entonces tenés generación de texto, búsqueda de contenido, guías de paso a paso, generación de imágenes o videos, por ejemplo, ¿sí? No es solamente redactar un informe o resolver un problema específico. Y obviamente también muchísimo se está usando para programar. Esto que te decía, poder desarrollar una solución que antes te llevaba 2 meses, hoy lo hace en una semana. ¿Sí? Pero vos tenés que conocer de cómo funciona ese lenguaje de programación para decirle, bueno, mira, esto que me estás haciendo aquí no está funcionando como yo quiero, ¿no? Entonces, hay un conocimiento intrínseco también en ese sentido. En ese sentido. Por ejemplo, si vos querés hacer un tema musical, yo también lo veo ahí una oportunidad, no solo un tema musical, sino también para las personas que están en el ámbito artístico. Un músico va a poder desarrollar música de manera mucho más rápida que si no la tuviera. Pero esa cuestión que tiene, por ejemplo, la música de las subidas y bajadas del ritmo, del tono, del volumen y todo eso, un músico lo tiene más claro en qué parte de la canción quiere que suba la intensidad, baje la intensidad, que una persona común. Que si vos le decís, haceme un tema que hable de tal cosa, capaz que te lo hace todo homogéneo. Pero el músico va a poder decir, bueno, hacer ese prompt, hacerme una introducción que tenga estas características, hacerme un desarrollo, hacerme un estribillo que sea así. O sea que como está la inteligencia artificial hoy, todavía necesita que, y esto es una metáfora, que los matices los ponga el ser humano. Exacto. Que los matices los ponga el ser humano. El componente humano, el resultado. Me ha pasado de hacer una prueba estos días, hacer algunas publicaciones. Yo uso mucho LinkedIn, que es la red social profesional. Hacer algunas publicaciones 100% generadas con IA y algunas publicaciones 100% generadas por mí mismo. Y la llegada de esas publicaciones fueron mucho mayores en aquellas que las que generé yo mismo que las que generadas por inteligencia artificial. Por supuesto, el contenido de inteligencia artificial lo hice en 5 minutos, las que hice yo me llevó un poco más de 1 hora. Pero el alcance en el resultado fue mucho mayor en las que hice yo. Seguramente con el tiempo se va a ir perfeccionando la inteligencia artificial, va a llegar un momento en que, porque también la inteligencia artificial se va nutriendo de cómo actúas vos, se va retroalimentando. Entonces te va conociendo a vos como sos y las respuestas las va generando de acuerdo a vos, a cómo sos. ¿Hay herramientas en esta IA generativa que sean para el arte, ya que hablamos de la música? Bueno, Sí. Hay. Y acá lo desconozco, ¿hay herramientas que tengan que ver, salgo del arte, con la salud mental? Hay unos intentos, lo que pasa es que todavía está muy discutido. El problema de que tiene la inteligencia artificial es el sesgo. Es decir, que en cierta forma las inteligencias artificiales tratan de ser empáticas con tu pensamiento. ¿Y qué pasa? Hay veces que nosotros necesitamos que nos digan cuál es nuestra realidad como persona para saber cómo encaminar. Entonces,
Puedes decir en el ámbito de la salud mental y como que siempre te va a dar la razón, nunca te va a decir algo que te pueda llegar a disgustar, pero que no te va a ayudar a crecer como persona. ¿Sí? A veces necesitamos chocarnos para aprender, caernos, porque de esa caída uno se levanta y sale fortalecido, ¿no? Entonces, es algo que todavía se está discutiendo en ese sentido. Los sesgos en la inteligencia artificial, que hay mucho, que también hay mucha información en internet sobre los sesgos y la IA, y te agradezco que lo hayas traído a la conversación. Los sesgos hoy, bueno, son como dispositivos para lograr esa empatía con, no sé, un científico, con una persona latina, en fin. Ahora, estos sesgos se van a superar con el avance cuando pasemos de una inteligencia generativa a otra y así. Se está trabajando mucho a las plataformas creadoras de inteligencia artificial, les interesa mucho el tema de sesgo. Superarlos. Superarlo. Inclusive hay discusiones éticas y discusiones legales al respecto. En algún punto, digamos, la tecnología yo creo que se va a acomodar cuando no lo sé, pero también deberán actuar los gobiernos y empezar a poner limitaciones en el uso. Lo que pasa es que todavía es tan nuevo y no sabemos cómo manejarlo, pero creo que en algún punto va a tener que haber alguna reglamentación en ese sentido. Y por ejemplo, otra cuestión que se ve, hay ciertos contenidos que ya tienen un sello y te aclaran que está creado con inteligencia artificial. Por ejemplo, vos haces una imagen y subís esa imagen en algunas plataformas, como puede ser Instagram, LinkedIn o lo que sea, y te sale el loguito que dice que ha sido creado con inteligencia artificial. Con el texto, si bien no está el logo que te diga esto se ha creado con inteligencia artificial, lo cual hoy se está recomendando decir esto está creado con inteligencia artificial, vos podés, ¿cómo lo hacen? No me pregunté, no lo sé, pero copias un texto, lo subís a ciertas herramientas y te dice qué porcentaje de ese texto ha sido creado con inteligencia artificial. Hice un par de pruebas y es increíble. Y sale. Y sale. Y sale. Sale. Otra herramienta más, ¿no? Dentro de la misma inteligencia, o sea, se va ramificando, se va armando como una red de herramientas, una caja de herramientas. Y sí. Y en esa caja de herramientas, ¿qué rol tienen los metadatos? Total, se basa de eso, se nutre de los datos y de los metadatos. O sea, la inteligencia artificial básicamente son algoritmos que lo que hacen es, como esto que decíamos al principio de la conversación, adivinar qué palabras siguen después de otras. Por eso no es que razonen. Pero para eso necesita un conjunto de datos que ya entrenen esa inteligencia artificial. Por ejemplo, vos imagínate que tenés una inteligencia artificial que te identifica animales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo identifica cuando la imagen que vos le mostrás es un gato o un perro? Entonces, vos le tenés que subir una cierta cantidad de imágenes y decirle vos, como persona, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto. Entonces, entrenás ese modelo. Entonces, necesita de un conjunto de datos como para poder girar la llave y empezar. Y la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa es que aprende a partir de las respuestas que va generando y de los nuevos datos. Es decir, que se va enriqueciendo, exacto, se va dinamizando. Y además, primero, inicialmente la inteligencia artificial arrancó diferenciando perros de gatos. La generativa tiene la capacidad de generar una imagen a partir de lo que vos le pongas en el prompt y decirle, haceme un gato. Antes no lo podía hacer. Hoy te puede hacer una imagen de un gato. Y entonces en eso se parece a la primera alfabetización humana en la casa, cuando vos
vos sos papá, tenés una nena y le decís, mira, eso es perro, eso es vaca, eso es árbol, eso... hasta que a los 6 meses, al año, tu bebé le dice, perro, perro, papá, mira, ¿no es cierto? O Exacto, sea, ese proceso, porque en definitiva la matriz que crea la inteligencia artificial, que la desarrolla, es humana. exacto. Entonces terminamos replicando cómo le enseñamos a nuestros bebés, lo replicamos en un sistema. Y te doy avanzando, avanzando y retrocediendo. Ahí es donde entra el sesgo también. Eso que vos le vas diciendo, vos ya le vas dando un sesgo. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, vos agarrás una red social como Instagram o Facebook y vas a ver siempre los mismos temas que están relacionados a tus gustos. Si a vos te gusta viajar, lo primero que vas a ver son Destinos. destinos o personas que Están se sacan una viajando. selfie. Si te gustan las motos, vas a ver cosas relacionadas con las motos. Entonces está ese sesgo y justamente estas plataformas lo que tienen es mostrarte todo lo que tenga que ver con esa alimentación que vos le vas dando. Y te propongo un ejercicio para que después lo hagas. Trata de buscar en redes sociales temas que no tengan que ver con tus gustos. No sé. ¿Qué sé yo? Subirte, Deportes. escalar, hacer Dietas. alpinismo. hacer Claro. alpinismo, por ejemplo. Algo que no sé si algún día lo No, vas a no, hacer. no lo es. Pero empieza a buscar cosas de alpinismo, dedícate 2 días a buscar eso y después vas a ver que en algún momento te van a dejar de aparecer recetas de cocina y te van a aparecer gente que está haciendo alpinismo. ¿Sí? Claro. Entonces vos lo que estás haciendo ahí es entrenar ese modelo de inteligencia artificial de la red social para que te empiecen a aparecer cosas que tienen que ver con tus gustos. Claro. Y entonces, esta inteligencia que hoy está sesgada, algún día quizá no, o algún día pueda elegir los sesgos, identifique los sesgos también, ¿no? Sí. ¿A cuánto estamos de un Android con inteligencia artificial? ¿Estamos muy lejos? No, yo creo que estamos cerquita. Cerquita, cerquita. Muy cerquita. Ya hay, Ya ya hay. hay humanoides que hablan, vos interactúas mano a mano, que gesticulan el rostro. Lo que pasa es que todavía carecen de emocionalidad, pero se está yendo camino a eso. Hoy vos podés interpretar emociones con inteligencia artificial. De hecho, hice un estudio yo hace poquito, hace un mes, que consistía en tomar comentarios viste, cuando vos entras a Google, buscas una empresa y te aparecen las Los comentarios, estrellitas y las las estrellas. opiniones. Positivas, negativas. Exacto. Pero también tenés comentarios. Y el estudio este que hice consistía en tratar de comparar si el comentario que hizo la persona coincidía con las estrellitas que puso. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se hizo fue un análisis de emociones con inteligencia artificial. Se le da una escala, hay distintas escalas, puedes trabajar en nivel porcentual o escalas de 1 a 5, por ejemplo, es decir, darle un valor numérico a ese comentario y decir si ese comentario es muy negativo, negativo, neutro, positivo o muy positivo. Entonces, vos en cierta manera lees el comentario, le das una escala que te lo cuantifica y de ahí vos decís, bueno, este comentario representa una valoración de una emoción. Lo que pasa es que todavía no está, no podés... Prompteado, digamos, en la inteligencia, esa emoción. Exactamente, vos no podés saber, vos podés decir si es positivo, negativo, neutro, pero no podés decir qué emoción es, si es una Claro. ansiedad, si es felicidad, si es tristeza. ¿Qué subyace a ¿Qué eso? hay ahí? Eso es lo que está faltando. El primer paso, porque a ver, vos sabés que hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. Entonces ya estamos en ese primer paso, de decir si la emoción es positiva o negativa.
Ahora, lo que está faltando es etiquetar la emoción. ¿Qué Claro. emoción es? ¿Qué emoción es? Y claro, ¿y quién decide qué emoción es? ¿Y quién decide? Y después también está el aspecto de la ironía. Cuando vos escribís algo, ¿cuánto hay de cierto lo que vos decís o cuánto hay de irónico en lo que vos decís? Entonces hoy la inteligencia, y eso te lo da la experiencia social. Claro, cuando vos decís, este no me está felicitando, en el fondo se está riendo de mí. Exacto. Entonces, todavía falta, yo creo que falta mucho en ese sentido. En ese sentido. Y vamos terminando con una pregunta que no es menor, que es para hablar una hora más. La huella ambiental de la inteligencia artificial. Bueno, sí, eso es algo de lo que no se habla. Y yo cada tanto algo posteo al respecto. La ¿En inteligencia, dónde podemos leer lo que vos, antes que nos olvidemos, en dónde podemos leer? ¿En tu no hay... LinkedIn? No, pero estos posteos que vos sí, contaste hace lo posteo más que nada en en LinkedIn. LinkedIn. Sí, LinkedIn. LinkedIn, ¿cómo es tu Eh, LinkedIn? Horacio Busleiman, me buscan como Horacio Y ahí estás. Busleiman y ahí Vale. aparece. Entonces, me decía, Muchas los pongo más en comentarios más que en posteos más que un también, posteo. Claro, con una pero nota de interés y vos sí, abajo. y le das tu devolución o Exacto. compartís tu visión. La inteligencia artificial necesita mucho procesamiento, mucha computación. Y esa computación necesita mucha energía. Sí. Y como todo en todo proceso de transformación de energía también se genera calor. Entonces vos necesitas energía para que funcionen las computadoras que procesan inteligencia artificial y energía para enfriar esas computadoras. Entonces eso es algo de lo que no se habla. Lo mismo pasa con otras tecnologías como la blockchain, que es la tecnología sobre la que trabaja el famoso Bitcoin o O las las criptomonedas. criptomonedas. Consumen muchísima energía y obviamente van a tener un impacto ambiental. Estos proyectos que andan dando vuelta de instalar centrales de procesamiento de inteligencia artificial, hace poquito se está hablando de instalar una en Argentina. Los lugares no son detalles menores porque se buscan lugares donde hay clima frío. Eso significa que el costo para enfriar las computadoras va a ser mucho Va a bajar. menor que en lugares más cálidos. A nadie se le ocurre instalar En una Los central en La Rioja. un centro de datos. Claro, Ahí no hay nicho para el no hay Río, nicho para para nosotros. nosotros. Y lo último, me gustaría que el docente, el ingeniero, y que has compartido lo que sabes con diferentes niveles educativos, ¿cuál es tu consejo para un joven que está, y digo esto sin miedo, ¿no? Porque por ahí ahora como que no está políticamente correcto decir consejos, pero el docente que sí aconseja, que es parte de su trabajo, ¿qué le diría a un joven que va a empezar, que nos está viendo, que va a empezar la universidad el año que viene? ¿Y qué le diría a alguien de entre 40 y 60 que está viendo y que ve que su hijo o su nieto lo usan y como que no sabe por dónde empezar? Es como cuando vos estabas, el humano estaba haciendo fuego con dos palitos y viene uno con un magic click, más o menos eso. Bueno, entonces dos palabras para el que va a iniciar la universidad el año que viene y para el que el 40 y 60 está como un espectador que lo ven los más jóvenes. En realidad es lo mismo para los dos. Esto cuando vos empezaste a hablar, primero empezás a tirar palabras aisladas, después empezás a relacionar las palabras y a hacer oraciones, después empezás a hacer ya Párrafos, párrafos, ¿sí? Digamos, narrar. exacto. Leíste mucho en tu vida y empezás a narrar. Y llega un punto que empezás a escribir. O sea, lees tanto, aprendes las letras y llega un punto que vos vas a empezar a escribir. Y con la inteligencia artificial, los que quieran, que todavía están fuera de esta tecnología, que no tengan miedo, se metan y empiecen a escribir, empiecen a interactuar. Y a medida que uno va interactuando, va aprendiendo, ¿no? En ese prueba, error, ¿sí? Entonces le diría eso, no tenerle miedo,
empezarlo a abrazar, tener un uso consciente y responsable, que no siempre la inteligencia artificial va a responder de manera correcta. Si nosotros le preguntamos de manera incorrecta, la respuesta va a ser incorrecta. Y ahí es donde yo todavía sigo defendiendo la educación universitaria, porque la universidad te enseña a hacer preguntas, a cuestionarte cosas, que por ahí hoy se habla mucho de hacer cursos cortos, de esa retribución inmediata. Los cursos te enseñan la herramienta, pero no te enseñan a preguntar, que eso sí te lo enseña la universidad. Creo que ahí está la diferencia un poco de hacia dónde encarar los estudios. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitar.